dar lectura a la cuenta, María Eugenia, por favor. Hay una solicitud de audiencia de don Diego Miranda en representación de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra para entregar la mirada de los funcionarios de la institución con respecto al proyecto de ley de modernización de compras públicas. Esto, como tiene urgencia simple, presidente, se pueden hacer las audiencias que usted estime. Igual, carta del diputado Manuel Monsalve, esto ya lo dimos cuenta ayer, pero no se tomó ninguna decisión, para que invitara a la ministra de Transporte, señora Gloria Hood, para informar la actual entrega del bono de apoyo y préstamo solidario a las microempresas ante la aprobación y actual ejecución del bono de apoyo y préstamo solidario y conductores del sector de transporte que han tenido algunas dificultades. Igualmente, una carta firmada por el señor Luis Dubó de la Confederación de Taxis de Regiones y Marcos Ponce de la Alianza de Conductores de Colectivos de Chile, que hacen tanto ellos como don Eduardo Castillo, también presidente de los taxis colectivos de transporte menor de Chile, que señalan que la comisión tenga en consideración, cuando trate el proyecto de reajuste sueldo mínimo, que no se impute al IFE, al ingreso familiar de emergencia, como parte del monto del bono de apoyo a los transportistas, para efectos de su cálculo, que no se descuente el IFE. Igualmente, el Ministerio de Transporte informa sobre el Fondo de Emergencia, el Ministerio de Cultura, las iniciativas de inversión del Fondo de Emergencia, y el Ministerio de Cultura también informa los montos asignados a este Fondo Nacional, y Ministerio de Cultura también la modificación de convenio mandato completo y irrevocable entre el Gobierno Regional de Tarapacá, en la Dirección Regional de Arquitectura Primera Región, pasando a formar parte de dicho convenio mandato la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. Igualmente, Ministerio de Hacienda informa modificación del presupuesto vigente en el sector público respecto del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Y igualmente, el Ministerio de Hacienda identifica las iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, y hay una serie de cumplimientos de la ley de presupuestos, desglosa de estos ministerios. Si algún señor diputado o señora diputada lo necesita, entonces saber a la Secretaría. Eso, presidente. Gracias, María Eugenia. Bueno, antes de entrar al primer punto, diputado Lorenzini, sí, me salté el varios si es que está al inicio de la sesión. Muchas gracias, presidente. Veo al diputado Leopoldo Pérez, ahí supongo que estará bien y podemos trabajar tranquilo porque lo veo muy activo. La verdad es que hay que ser justo también, presidente. Aquí presentamos un proyecto de esta comisión, que aquí lo vimos, lo discutimos, usted le dio celeridad, que fue tratar de ayudar, ¿no es cierto?, en el impuesto a la renta. Ya nosotros habíamos planteado el 30 de junio, pero a lo menos el Ejecutivo, el director de Impuestos Internos reaccionó, entre varias otras cosas que concedió, también dio hasta el 31 de mayo. Yo creo que eso hay que dejarlo también presente, presidente, porque no muchas veces se accede del Ejecutivo, en este caso se accedió, no lo que pedíamos, pero por lo menos se dio un plazo adicional que es bastante interesante para mucha gente, así que quería dejarlo constancia, presidente. Muchas gracias, diputado Lorenzini. Yo creo que es muy valorable que se haya prorrogado hasta el 31 de mayo el plazo para hacer la operación renta. Era un tema que surgió acá en la comisión. Como inicialmente no tuvimos acogida, tramitamos en forma muy rápida una moción parlamentaria al respecto, pero obviamente lo importante es que se cumpla el objetivo. Así que yo creo que refleja, digamos, que acá escuchamos la problemática y también las opiniones que surgieron pidiéndonos que se hiciera esta prórroga. Así que yo comparto con usted el reconocimiento de esa labor que además impulsó usted también en ese sentido. Bueno, antes de comenzar la sesión, veo al diputado Pérez. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar a toda la colega, los colegas, a la secretaría y a los invitados, y sumarme a lo que planteaba por su intermedio el diputado Lorenzini, y también agregar que dentro de lo que el director en la propia comisión nos dijo el día que se tramitaba el proyecto presentado por Lorenzini y otros más,
Esto también, no solo la prórroga al 31 de diciembre, la declaración de impuesto a la renta para el año 2021, sino que también se amplió el plazo para todo el proceso de observaciones, es decir, hasta el 30 de septiembre, en el caso de las declaraciones juradas o las observaciones a cada una de las declaraciones, por lo tanto, y sin costo de multa de intereses, por lo tanto, también considerar y sumarme, digamos, los agradecimientos al Servicio de Impuestos Internos por haber tomado esta medida rápidamente, y también agregar que el plazo también se corre para las reclamaciones y observaciones hasta el 30 de septiembre de este año. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Leopoldo Pérez. Yo creo que es una precisión relevante para la información que vamos a entregar a la ciudadanía y también a quienes pusieron en la comisión. Perdón, María Eugenia. Sí, me faltaban unos documentos que me acaban. Dígame. Sí, hay un reemplazo para la sesión del diputado José Miguel Ortiz por la diputada Sana Giovanna Pérez, y también, bueno, el segundo punto, pero lo doy después, un invitado, presidente, que me pide también ser invitado en otra oportunidad para el segundo punto. Pero para el primer punto, el ministro de Salud manda una excusa que no puede asistir personalmente, pero señala que en su lugar estará la directora subrogante del Hospital de Salvador, señora Victoria Pinto, y el subdirector administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Juan Pablo Bravo. Perfecto. Antes de iniciar el punto, yo quería informar que la Comisión de Trabajo va a despachar hoy día, probablemente tarde, el proyecto de ley que establece este bono de 200.000 pesos y que también contempla aumento de la cotización. Por lo tanto, los comités nos han pedido que lo podamos ver mañana en la mañana, pensando que hay una sesión especial en la tarde, tipo 17:30, nos vino a confirmar acá Miguel Landero. Entonces, yo propongo que mañana a las 11:30 vamos a partir viendo este proyecto. No somos la comisión técnica, pero es un proyecto que evidentemente irroga gasto fiscal y puede ser además una cifra importante, así que requerimos analizarlo también con detalle. Entonces, eso les comento para que se organicen para 11:30. 11:30 partimos acá y... Sí, diputado Lorenzini. Ya ver, lo que pasa es que yo tengo citada desde hace ya un buen tiempo a la Comisión de Evaluación de la Ley, a las 11:30. Pudiera ser a las 12, por lo menos para ir allá a informar y de ahí cortarla rápido, porque no hemos trabajado y tenemos citado... Vamos a estar bien pillados. Bueno, pero miembro de esa misma comisión. Bueno, partamos a las 12 ya. A las 12, yo a las 12 gracias, sí. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, perdón, diputada, sí, perdón, no la había visto, sí. Oiga, como coincide con la comisión del diputado Lorenzini, ¿no podría ser más temprano? Ir a salir hoy día de trabajo, no lo tengo tan claro. ¿Podría ser antes, a las 10 de la mañana? Es que me imagino que van a partir antes en la comisión del diputado Lorenzini. ¿No decir que a las 11:30? No sé. 11:30, entonces podemos partir apenas parta la sesión a las 10:20, 10:30. Bueno, 10:30. Para que no tope con la votación de sala. Bueno, lo que pasa es que si hay votación de sala, seguiremos después de la votación de la sala, pero a mí me da... 10:30 y ahí me da media hora, así que seguimos que la suspendemos. Ya. 10:30 mañana entonces. Perfecto. 10:30. Gracias. No hay problema. Ya. Bueno, vamos entonces a recibir al representante del Ministro de Salud, que en representación del Ministerio de Salud, la directora subrogante del Hospital Salvador, doctora Victoria Pinto. Ahí la veo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Y al subdirector administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, señor Juan Pablo Bravo. Ahí lo veo también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también están presentes los la representante de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, señora Marta Valdés. Ahí la veo, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la comisión hay una serie de inquietudes que planteó el diputado Manuel Monsalve, la diputada Maya Fernández, que acá nos acompaña. La saludamos también, diputada Maya Fernández. Un gusto tenerla en la Comisión de Hacienda. Respecto a cómo se estaba implementando este programa, al financiamiento que estaba comprometido, si realmente se está llevando adelante, y de las complejidades que obviamente genera esta situación dramática que están viviendo quienes fueron víctimas de violación a los derechos humanos y tuvieron secuelas como es la pérdida de visión e incluso en muchos casos del globo ocular. En su gran mayoría las personas afectadas son jóvenes,
varones, mujeres, lo cual hace, por supuesto, que todo esto sea mucho más difícil porque es una vida permanente hacia adelante que está comenzando, que se va a llevar con una pérdida parcial de la visión y otras consecuencias, porque no es solo la vista, hay otras consecuencias médicas, de salud, secuelas. Bueno, y obviamente nos preocupa el tema, más aún cuando este fue un compromiso que adoptó el gobierno en las negociaciones que hubieron en la ley de presupuesto con la oposición. Ahí hicimos una negociación conjunta con los senadores, y este fue un punto de extrema relevancia, así que yo agrego esas cosas que son lo que yo conozco sobre el tema, pero me está pidiendo acá la palabra la diputada Maya Fernández para introducir, antes de dar la palabra a nuestros invitados del Servicio de Salud y de la directora del hospital. Diputada Fernández. Gracias, presidente. La verdad es que hace un tiempo, a través de reuniones, estuvimos escuchando a la coordinadora y a víctimas respecto a cómo estaba funcionando el programa PIRO y las deficiencias que tiene y cómo se estaban utilizando los recursos que han sido asignados. Creo que es importante abordar el tema, por eso con el diputado Monsalve solicitamos fueran recibidos acá en la Comisión de Hacienda, pero además con preocupación leímos en varios medios que incluso una víctima le habían solicitado devolver la prótesis dado que el Estado no la había pagado. Entonces me gustaría saber todo eso. De ser cierto me parecería grave, por eso prefiero aquí confirmarlo, porque creo que ese tipo de situaciones no pueden ocurrir, sobre todo cuando sabemos que son personas que han sufrido un daño físico muy fuerte y muy brutal. Así que me gustaría obviamente agradecerle la posibilidad de escuchar a las autoridades respecto a cómo está funcionando el programa PIRO, y también respecto a regiones, saber, porque hay víctimas de regiones que no tienen, esto funciona solo en la UTO, hasta ahora en el Hospital Salvador, y víctimas de regiones se tienen que trasladar a Santiago sin el apoyo necesario para hacerlo, y eso ha sido claramente una merma para las familias, tener que venir hasta Santiago permanentemente sin apoyo. Así que eso también es parte de obviamente las inquietudes que teníamos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Maya Fernández. Sí, tal vez para introducir el tema y que podamos tener una mirada completa de las preocupaciones, yo le voy a dar la palabra también a Marta Valdés. Ella estuvo ya en la Comisión de Hacienda en otra ocasión, pero creo que es importante que pueda hacer directamente los planteamientos que tiene y de esa manera después nos responden las autoridades del conjunto de los planteamientos. Marta, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Lamentar nuevamente, efectivamente yo estuve hace, me parece, 3 semanas atrás invitada también a la Comisión de Hacienda, donde se me avisa en último minuto que no se hacía presente el ministro de Hacienda y tampoco el ministro de Salud, París. Y nuevamente volver a lamentar el que no esté el presente hoy día nuevamente en esta Comisión de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer haber sido invitado a la coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular, a quienes represento. A esta instancia a la cual fui convocada es para exponer la situación en la cual se encuentran los y las víctimas de trauma ocular en Chile. Las víctimas de trauma ocular están en un proceso de profundo dolor que implica diversas aristas, tales como incumplimiento de parte del Ministerio Público de investigar causas que revistan de carácter de delito, reflejado falta de análisis de contexto, sin directrices nacional clara al analizar casos, la oportunidad para iniciar la primera orden de investigar es tardía, de meses de diferencia, y eso implica que no puedan iniciarse, que no queden indicios del delito, ni cámaras de seguridad que revisar, toda vez que tienen una permanencia de registro audiovisual de 30 días. No llegan los oficios respecto a las cámaras corporales de carabineros. No hay priorización en las investigaciones. Incumplimiento de la obligatoriedad
de denuncia de parte de los servicios de salud del país, que se establece en la ley 18.575, que tiene como consecuencia que no exista una cifra oficial de víctimas de trauma ocular en todo el país. Abandono de políticas públicas de reparación, las cuales son fundamentales para que estos puedan continuar con sus vidas de manera de ir recuperando de alguna forma la normalidad. Pero sin embargo, carecen de efectividad, teniendo precaria implementación, no abordando la realidad de cada uno de ellos y de ellas y de sus familias, ya que debemos recordar que la afectación no tan solo fue a la víctima, también a sus familiares, que han tenido en el mismo proceso que no se ha visibilizado. Necesitamos con urgencia cubrir las necesidades para tratar la reinsertación a las víctimas en todos los ámbitos, tanto en lo laboral, educacional, etcétera, en las complicaciones reales y potenciales que cada una de nuestras víctimas puedan desarrollar en el proceso. El día 11 de noviembre de 2019, el exministro Mañalich hizo anuncio de un programa integral de reparación ocular, PIRO, el cual fue hecho público sin contemplar la participación de las víctimas y familiares para conocer los reales alcances del daño y ver en conjunto enfrentar la atención de la unidad de trauma ocular. ¿Cuáles eran los requerimientos para dar continuidad a la atención de las víctimas? Nunca el gobierno y ninguno de sus ministros tuvieron acercamiento a las víctimas y tampoco a sus familiares, reconociendo el daño provocado por agentes del Estado. Menos anuncios públicos de disculpas y hacer el reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos que, según datos desde el 18 de octubre del 2019 e ingresados hasta el 13 de marzo de 2020, se registraban 445 lesiones oculares del INDH, que son fecha del 19 de marzo de 2020, actualizado las cifras anteriores. Ahora registra un total de 460 lesiones oculares, con los siguientes diagnósticos: 35 con estallido ocular o pérdida ocular, 425 víctimas con lesiones oculares o traumas oculares. Debemos decir que 2 víctimas resultaron con la pérdida total de visión. A esta fecha se debe considerar las nuevas víctimas del periodo comprendido entre abril del 2020, febrero 2021. Se registró una víctima en abril del 2020, una víctima en junio del 2020, una víctima en agosto del 2020, una víctima en febrero del 2021 y una víctima en abril de 2021. El Ministerio de Salud inició un programa integral de reparación ocular a finales de diciembre de 2019 y han continuado en funcionamiento hasta la actualidad. Sin embargo, hemos notado grandes falencias en las atenciones que hemos recibido como víctimas en la estructura y gestión del programa, el cual consideramos que resulta insuficiente como medida reparatoria para el daño que hemos sufrido. El día 6 de julio de 2020 se envía carta a la dirección del Hospital El Salvador, al MISAL y al Ministro del Trabajo, una carta petitorio de la coordinadora, donde se señala las insuficiencias del programa y las medidas que consideramos deben ser resueltas lo más rápido posible, ya que tienen relación con mermas en la atención producto de la actual pandemia, lo que ha tenido repercusiones directas en la salud física y mental de muchos de nuestros asociados, donde se solicita expresamente incorporar urgente la atención online de profesionales. También solicitamos. Es necesario
que el programa no continúe con las dependencias de la unidad de trauma ocular. A la brevedad, producto de la revictimización a la que son sometidos las víctimas, tanto en el maltrato del personal como en la recurrente visita que realiza a esta unidad carabineros con personas detenidas y gendarmería con sus armamentos. Toda esta situación es muy fuerte para las víctimas y los familiares. Cabe resaltar que se prometió sacar el programa en el mes de febrero de 2021, cosa que a la fecha aún no ha sucedido. Solicitamos además la capacitación del equipo multidisciplinario de profesionales y del equipo técnico profesional, administrativo y auxiliares de servicio en derechos humanos. También solicitamos confección de prótesis de calidad con estándares internacionales, tratamientos de por vida, tanto en prótesis como en la atención oftalmológica para el ojo bueno. La necesidad inmediata de la incorporación de un psiquiatra al programa que prescriba medicamentos con entrega inmediata. Ahora, debido al encierro por esta pandemia, hemos detectado otras complicaciones en las víctimas que necesitamos sean resueltas a la brevedad, como son espacio físico de atención, lugar físico que se prometió el cambio en el mes de febrero. Las víctimas insisten en que no deben estar en la atención, no debe estar la atención en un lugar que les provoca ansiedad, miedo, entre otras emociones, que debe estar lejos del auto, ya que este lugar les produce una victimización. Vuelven a vivir los traumas con las armas de gendarmería y los imputados, etcétera. Necesitan a la brevedad que se traslade un lugar que cumpla con las condiciones necesarias para ayudar en el proceso de sanación. El espacio debe estar ubicado en regiones para que las víctimas, como de otros lugares, no tengan que someterse a este estrés que les provoca el auto en Santiago y además en los mismos requerimientos antes mencionados. Oftalmólogos. Creemos que no es necesario el alta de este profesional, ya que se necesita tener por lo menos 2 controles anuales para controlar el ojo bueno. Si presentase alguna anomalía, ya que debe ajustarse a la pérdida de la visión de un ojo y debe adaptarse a la visión monocular y al esfuerzo al que es sometido en las acciones de la vida diaria para saber en cuanto a la morfología del ojo dañado y a la aceptación de este en la nueva imagen. Médico en manejo de dolor. Se necesita de profesional en el manejo del dolor crónico y con tratamiento con técnicas alternativas debido a la disfuncionalidad de algunos nervios producto del impacto y como consecuencia del trauma ocular. Terapia ocupacional en discapacidad visual. Ayuda de manejo de profundidad. También estas terapias deben incluir a familiares, ya que el proceso de nosotros debemos ser el ojo que les falta cuando los acompañamos a caminar, a andar en bicicleta, etc. Atención dental es necesaria, ya que algunos han presentado problemas dentales y que este dolor se irradia al ojo dañado, por lo menos 2 veces al año. Kinesiólogo. Creemos que los familiares debemos estar en estas terapias, ya que debemos aprender junto a ellos a volver a caminar, ya que les falta un ojito,
impide la precisión y es muy fácil que se caiga. Psiquiatra, que la atención que incluya a los familiares para que nos eduquen en la contención en el momento más álgidos, en los momentos más álgidos. Realizar la acreditación de discapacidad desde la UTO para evitar la burocracia. Otorrino, hemos detectado a las víctimas con problemas al sonarse, desviación del tabique nasal, alergia, pérdida de la audición con el impacto que recibieron y cayeron al suelo, por lo menos 2 veces al año. Entregarle información con respecto al funcionamiento real del programa a todas las víctimas y familiares a través de dípticos. Además debemos contar que nos enteramos por pasillo de la información de forma informal del despido de dos tecnólogas. Esto provocó un estrés muy grande a las víctimas y a los familiares. Estos despidos, ya que se debilita la atención, ya que es deficiente, quedando con la sensación de aquellas peticiones que hiciéramos que las peticiones que hiciéramos se terminen diluyendo y se mantengan por parte del Estado en no asumir su responsabilidad en los daños causados a las que el gobierno obliga a Carabineros de Chile a entregar las evidencias que ellos tienen en material de los agresores, para así tener familiares en este dolor eterno. Situación de Gloria Moraga, víctima de trauma ocular tras recibir un impacto de perdigón el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de Chillán. El día 19 de noviembre del año 2020, nuestra compañera Gloria Moraga fue llamada por el secretario del ministro París, por la secretaria del ministro París, la señora Evelyn Meneses, para comunicarle que se le pondría una prótesis de cristal, la que por su calidad es mucho mejor que las de acrílico que entrega el programa PIRO, Programa Integral de Reparación Ocular. El día 20 del mismo mes, la prótesis fue instalada, mejorando sustancialmente la calidad de vida de nuestra compañera. Cabe destacar que este trabajo fue realizado por un protesista alemán que viene 3 veces al año, puesto que en Chile aún no está disponible esta tecnología, lamentablemente. El día de hoy, 29 de abril del 2021, nuestra compañera recibe un llamado de la señora Cristina, que es quien oficia de traductora del protesista alemán, señor Ronald Lauter, para pedirle a Gloria la devolución de la prótesis, puesto que el gobierno no pagó, por la cual el señor Lauter la requiere de regreso. La señora Cristina le indica que debe dirigirse al sanatorio alemán el día 29 de abril y que debe contactarse con Viviana Torres y hacer la devolución. Situación de Fabiola Campillay, quien mantiene una deuda activa en el Banco de Chile por un préstamo que solicitó mucho antes de ser mutilada por agentes del Estado, el 26 de noviembre del 2019, con las consecuencias que sabemos tendrá de por vida y sin justificación alguna. Esta deuda ha sido pagada como corresponde mes a mes durante estos 2 años y medio, pero estos últimos meses ha sido imposible cubrir a la empresa de cobranza Posofin, Quiñenco Luquins,
que se ha encargado de dar curso a los cobros por mora, a las acciones legales que se proceden, como lo es de la orden de embargo. De acuerdo a la información presentada por la subsecretaria de Redes Asistenciales, el presupuesto del programa alcanza a 2.203 millones para el año 2020, de lo cual solo se ha utilizado un 7%. Y para el 2021, el presupuesto depende netamente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Esperamos estas cifras sean destinadas a este programa, el PIRO, y que no sean destinadas a otros programas. Vengo a solicitar oficios respecto a la ley 21.192, glosa 5, presupuesto sector público del 2020, ejecución presupuestaria del programa integral de reparación ocular. La subsecretaria de Redes Asistenciales, con la finalidad que señale si han existido despidos de personal que trabaja en el PIRO durante el 2020 y el 2021 en el caso de efectividad. Detalle quiénes son y las funcionarias o funcionarios despedidos y fundamento de aquello. A la subsecretaria de Redes Asistenciales, con la finalidad que señale el número total de pacientes de trauma ocular atendidos de regiones desde el 6 de octubre del 2019 a la fecha. A la subsecretaria de Redes Asistenciales, con la finalidad que señale si los pacientes de trauma ocular atendidos en regiones desde el 6 de octubre de 2019 a la fecha han presentado reclamos por atención de profesionales. Se oficie al Programa Integral de Reparación Ocular PIRO con la finalidad que detalle la cantidad de profesionales y no profesionales que participan en el programa en el periodo del 2020 y 2021. Esperamos que nuestras demandas sean escuchadas y plasmadas, y también contar con su apoyo. Agradecemos a Marta por la presentación. A mí me parece que ha sido muy claro en señalar las deficiencias, los problemas que ven en la implementación de este programa, y creo que ha sido una intervención que ayuda mucho a poder hacer este debate tremendamente necesario. Tenemos una presentación acá que nos ha llegado del Ministerio de Salud. No sé si quién desea tomar la palabra, si la doctora Victoria o Juan Pablo, como ustedes crean que es mejor. Voy a presentar yo, si me permiten, y compartir la pantalla. Sí. Está compartida la pantalla, sí. ¿Sí? Presidente, disculpe la interrupción, pero además quisiera señalar de que hoy día, lamentablemente, nuestra compañera Gloria Moraga ayer le mandó al ministro París un WhatsApp sobre esta situación, donde el ministro dice que se va a comunicar directamente con ella por el tema de su prótesis, y hoy día el ministro París no se dirige a nuestra compañera, como había dicho, llamándola a ella por teléfono, sino que lo hace con una declaración pública diciendo de que nuestra compañera había recibido la información de forma errónea, que nos parece otra revictimización y otra falta de respeto de este gobierno y del ministro París. Gracias, Marta. Damos la palabra entonces a la directora del Hospital Salvador. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco la invitación y la posibilidad de explicar un poco cómo funciona el Programa Integral de Reparación Ocular y dar un poco de respuesta a todas las inquietudes que han sido planteadas por la señora Marta y también por algunos diputados en sus consultas que han hecho las últimas semanas. Respecto a esto, comentarles un poco que el Programa Integral de Reparación Ocular está fundamentalmente enfocado para ampliar la cobertura de una prestación que ya existía, que era cubierto por GES
que es los traumas oculares, las lesiones oculares. En el fondo también le da un complemento en atenciones de otro tipo, buscando un enfoque biopsicosocial a la necesidad de los pacientes que fueron víctimas de trauma ocular. En ese sentido, los beneficiarios son usuarios FONASA y ISAPRES, indistintamente. Las prestaciones que están definidas y otorgadas por este programa integral son atenciones médicas, protésicas, funcionales y el apoyo psicosocial. El lugar de la atención física está definido inicialmente en la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador. Y el equipo de profesionales, que lo vamos a ver también en el detalle de lo que podamos conversar, efectivamente está conformado por un equipo multidisciplinario conformado por los oftalmólogos propios de la unidad de trauma ocular, anestesiólogos que hacen parte de este equipo, personal de enfermería, tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogo, trabajadora social, un somatoprotesista además, que constituyen todo el equipo que permiten la posibilidad de dar atención a estos pacientes de acuerdo a los requerimientos que han ido surgiendo. Como se señaló, efectivamente, este programa se empieza a instalar a contar del mes de diciembre del año 2019 y queda formalizado en ese momento por el director subrogante, el doctor Sangüesa, en el mes de febrero del 2020, y señala como objetivo principal, dentro del objetivo general, otorgar reparación integral a los usuarios de trauma ocular ocurridos a partir del 18 de octubre producto de la contingencia social. Por lo tanto, esas son algunas definiciones que están en esta resolución inicial de generación de este programa. De acuerdo a lo puntualmente clínico, el modelo de atención del Programa Integral de Reparación Ocular, tal como lo señala su título, es que tenga una visión integral y de atención que permita una resolución secuencial de acuerdo a los requerimientos que los pacientes tuvieran en este desarrollo de la atención. Es universal, como ya lo señalé, porque está destinado a atender a pacientes FONASA e ISAPRE, y constituye inicialmente en algunas etapas secuenciales que parten con la resolución médica y quirúrgica del trauma ocular agudo en el momento en que el paciente llega efectivamente a la unidad de trauma ocular. Además, después de esto, en el caso de que los pacientes lo han requerido, incorporar el proceso de rehabilitación protésica a través de la confección de la somatoprótesis, que es esta prótesis ocular, que también vamos a poder aclarar un poco de qué se trata, y acompañado y en forma paralela de una rehabilitación funcional que está absolutamente condicionada a algunos aspectos que la señora Marta también abordó, en términos de mantener el ojo que está en buenas condiciones, mantenerlo sano, mejorar los niveles de trabajo en base a la profundidad, todas las tareas que son asociadas al desarrollo de rehabilitación de la terapia ocupacional. En forma paralela tenemos etapas que son transversales, que tienen que ver con los registros asociados a la priorización de los atendimientos, del seguimiento de todos estos pacientes, al apoyo al tratamiento psicológico que se otorga y a la asesoría y al acompañamiento desde el punto de vista social. Estas son etapas transversales que se dan a lo largo de toda la atención de los pacientes. Esto genera finalmente un proceso de egreso del programa propiamente tal, que es un programa que nace para resolver patología de tipo aguda desde el punto de vista de la rehabilitación y del acompañamiento psicológico, con una contrarreferencia asistida que está coordinada y programada a través de la subdirección de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para poder ser inserto y poder mantener lo que en algún momento la diputada Maya planteaba, la necesidad, por ejemplo, de incorporar a aquellos pacientes que no son de Santiago o que no son necesariamente de nuestro sector cercano al hospital, aledaño al hospital, que los pueda vincular con sus servicios de origen de manera tal que tengan una continuidad de atención en todos los ámbitos que se requieran a posterior. El ingreso de los usuarios es a través de derivación interna, ya sea porque consultaron en sus hospitales en el lugar de donde residen o donde ocurrió el trauma, o externo directamente a través de la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Este es el último registro que tenemos al 31 de marzo, que registramos, digamos, hoy día en esta presentación, que contempla el registro de 373 pacientes que han sido ingresados a través de la unidad de trauma ocular al programa integral de reparación ocular. Si ustedes pueden visualizar, efectivamente el 86% de los pacientes se encuentra hoy día concentrado en la región metropolitana, teniendo algunos polos de concentración en algunas otras regiones,
que ha significado una movilidad permanente de estos pacientes hacia la región. Desde el punto de vista del seguimiento de los pacientes, de estos 373 pacientes, hoy día lo que nosotros tenemos registrado en el sistema y lo que nos permite también tener una atención continua y permanente, es que tenemos 229 pacientes que se consideran activos, o sea, son los que son consultantes en alguna de las áreas de las cuales el programa está desarrollando sus atenciones. De estos tenemos 38 que han rechazado la atención del PIRO. Tenemos 79 en gestión de visitas domiciliarias, que son personas que se han estado llamando permanentemente a los números que dejaron registrados inicialmente en su primera atención en el servicio de trauma ocular, sin éxito en la llamada telefónica, por lo menos 2 o 3 veces, y hemos generado también una instancia de visitas domiciliarias para ir hasta el domicilio de estas personas y tratar de ubicarlo. Hemos tenido en este proceso, después de esta gestión de visita domiciliaria, hemos llegado a un número de 26 personas que están inubicables, que efectivamente no coincidían ni los números telefónicos ni las direcciones que estaban registradas en el registro de urgencia que hace el paciente cuando ingresa. Y un paciente fallecido, sumando un total de 373 pacientes en control. Si vemos este desglose que pareciera extenso, pero que nos da un poco una visión de cómo ha ido modificándose respecto a la cantidad de atenciones brindadas, tenemos a la fecha, desde el mes de octubre del 2019 a marzo del 2021, una cantidad de 1.672 personas atendidas. Obviamente estamos hablando de personas que se van repitiendo, que tienen consultas de control, algunas citas relacionadas con la atención psicológica, otras con terapeuta, tecnólogos médicos. De esas están divididas fundamentalmente aquellas relacionadas con lesiones más considerables, en 228 con lesiones leves y 130 con lesiones graves. Cuando vemos también además los tratamientos por la especialidad de oftalmología que están insertas también en el servicio de oftalmología del hospital, tenemos 363 como primeras consultas iniciales y 3.300 controles. O sea, claramente, más que los números totales, lo importante de este registro es ir evaluando cómo a lo largo de los meses, afortunadamente también, si vemos en la hospitalización, los últimos 6-7 meses no hemos tenido pacientes que han requerido ser hospitalizados y la cantidad de cirugías ha sido considerablemente menor, considerando además los números que teníamos durante los últimos meses del año 2019 y los primeros meses del año 2020. Respecto a las atenciones por área temática y respecto a la integralidad un poco que claramente desde el inicio del programa se quiso abordar y que obviamente nosotros pudiéramos decir que hoy día, a un año de programa, estamos revisando y viendo efectivamente, teniendo esta evaluación, qué áreas deben ser potenciadas, qué áreas podemos mejorar, porque es una evaluación permanente y de acuerdo a lo que hemos también revisado con las agrupaciones y a quienes hemos escuchado en forma permanente también, la necesidad de buscar esta ayuda desde el punto de vista de la reparación se ha ido fortaleciendo en el último tiempo. Eso significa que además hoy día, por ejemplo, en rehabilitación protésica, de 55 pacientes que tienen un requerimiento real de atención, 5 pacientes lo rechazaron. Esto es fundamentalmente la confección de prótesis oculares. A eso lo definimos como rehabilitación protésica, de los cuales 43 están en alta y 7 que están en seguimiento. Algo mencionó la señora Marta respecto a la calidad de la prótesis ocular que nosotros confeccionamos en Chile, y hablo en Chile porque es la técnica que se utiliza en el país, y debemos señalar que además no hay evidencia científica a nivel mundial que califique la calidad de la prótesis de acrílico, que es la que nosotros tenemos y disponemos, como una prótesis de menor calidad a nivel mundial. O sea, eso es muy importante relevar desde el punto de vista científico, que por lo menos tenemos todos los respaldos técnicos que permiten darle un valor asociado al trabajo que estamos realizando con nuestros protecistas y que es el mismo que se realiza en el Sotero del Río, que realizan algunos rehabilitadores. Son muy poquitos somatoprotecistas en el país, siendo además una especialidad que hoy día no está reconocida y que obviamente estamos trabajando para ello. Tenemos además asociado la rehabilitación funcional, que es aquella rehabilitación que realizan los tecnólogos médicos en compañía de los terapeutas ocupacionales,
Y completamente de acuerdo en esta evaluación hecha por las agrupaciones, nos damos cuenta que la terapia ocupacional es un área que debe ser fortalecida considerablemente en este periodo, teniendo como soporte entonces que hasta la fecha llevamos 169 pacientes que han requerido la atención. 45 de ellas están con un concepto de compensación clínica. Está puesto como alta de tratamiento, pero la verdad es que son compensaciones. Nosotros tenemos establecido dentro del protocolo de atención nuestro hospitalario y que estos pacientes no se consideran de alta, sino se consideran en un estado de compensación clínica de la patología o del ámbito en el cual se está atendiendo. De estos, además, tenemos 121 en seguimiento eventualmente vigente y 3 que son contrarreferenciados a través de sus redes de apoyo. En el concepto de ayudas técnicas están contemplados todos los requerimientos asociados a lentes especiales y todos aquellos elementos asociados que se han requerido en el caso de algunos pacientes y que el hospital además ha dispuesto dentro de esta necesidad de poder dar cobertura. Respecto a la atención psicosocial, tenemos con requerimiento de atención a 128 pacientes del área de los pacientes que han buscado y que han sido pesquisados para poder requerir esta atención. 19 pacientes han sido considerados compensados y que por lo tanto no están en este proceso actualmente, 89 en seguimiento y 20 contraderivados a sus respectivas redes, un poco para dar respuesta justamente a esto de la territorialidad, pensando en que un paciente, por ejemplo, de Arica, de Iquique o de Magallanes, debe buscar una red de apoyo que le sea próxima y cercana para poder tener una contención oportuna y obviamente no pensar en que eventualmente va a tener que estar viniendo al psicólogo a Santiago. No están registradas las atenciones de psiquiatría y se los voy a explicar más adelante en términos de cómo vamos a dar solución a esto, a pesar de que en la pequeña necesidad que pudiéramos haber tenido, tenemos alrededor de 20 pacientes que han tenido requerimiento de atención psiquiátrica. Algunos han sido derivados al Calvo Maquena por haber sido menores de edad, otros han sido coordinados a través de la red con los COSAM, por eso no está registrado acá, y otros han sido gestionados a través de nuestros gestores de casos, coordinados con la Subsecretaría de Redes, para insertarlos en sus redes a nivel de los servicios de salud que les corresponden. Además, contamos con el apoyo de una trabajadora social en jornada completa que nos ha permitido dar respuesta a los requerimientos de atención, teniendo, acá se coloca como personas de alta 20, pero la verdad es que son personas que han tenido alguna situación puntual desde el punto de vista social resuelta, 93 que se les está haciendo seguimiento a marzo del 2021 en forma permanente y 4 que han conseguido ser integradas a sus redes de derivación. Este es un tema que desde el punto de vista del lenguaje igual es importante aclarar. Desde el punto de vista de la ejecución y del presupuesto que nosotros definimos de gasto inicial para poder implementar el programa a partir del mes de noviembre-diciembre del año 2019, dándole continuidad todo el año 2021, a través del ordinario número 3164, que tiene fecha del 15 de octubre del 2020, en el párrafo que se alcanza a ver, que está en el margen izquierdo, se señala que el Hospital de Salvador tuvo una asignación de 718 millones de pesos para la ejecución del programa. De se ejecutó 496 millones en el ámbito de bienes de personal, pago de personal, bienes y servicios de consumo, y 220 millones de pesos que fueron asociados a la compra de equipamiento para poder implementar el programa inicialmente, para poder dar cumplimiento al inicio del programa. Por lo tanto, desde el punto de vista del compromiso del presupuesto asignado en función de lo que ejecutado, tenemos ahí casi un 100% de ejecución. Como Hospital de Salvador y desde el punto de vista del recurso destinado para nosotros en el uso durante el año pasado. Respecto al presupuesto del año 2021, tal como lo han señalado las agrupaciones, hemos considerado bastantes modificaciones, algunas de ellas asociadas a recursos humanos, lo vamos a describir en la lámina final, pero fundamentalmente la incorporación de recursos humanos en la suma de la mejoría de las atenciones del programa y de una atención un poco más oportuna, como ellos lo han señalado también.
En bienes y servicios de consumo tenemos incorporado además el arriendo de una casa, porque la solicitud específica es estar fuera del Hospital del Salvador, más allá de estar fuera del auto, es estar en un lugar diferente del hospital que les pudiera permitir tener un espacio además de atención exclusivo. Y gracias a las gestiones también del Ministerio y de nuestra directora de servicio, hemos podido ya coordinar el arriendo de una casa que está en fase de preparación para poder recibir al programa, y esto implica un presupuesto que está comprometido, como ustedes pueden ver en el subtítulo 22, además de una parte que está comprometida para el subtítulo 29, que está asociada a los activos no financieros incorporados para poder habilitar esta casa, para poder recibir a todos los usuarios del. Ese sería el presupuesto que nosotros tenemos comprometido para el año 2021. Por último, pensando y como se lo hemos planteado desde el punto de vista de todas las reuniones que hemos sostenido a través de la Comisión de Derechos Humanos, las reuniones que además hemos sostenido con las agrupaciones el año pasado, efectivamente, y teniendo en cuenta todos los problemas asociados a la pandemia y a las priorizaciones asistenciales y clínicas que hemos debido dar también para poder dar respuesta a los requerimientos epidemiológicos del país, sin duda, este programa ha mantenido su permanencia, su vigencia, aún en pandemia. Voy a señalarles en algún momento también cómo pudimos mantenerlo. Sin embargo, obviamente el aprendizaje nos ha dejado y nos ha señalado que tenemos muchas cosas que podemos hoy día ya mejorar y cambiar, y que están vinculados a que gran parte de nuestros pacientes hoy día del programa tienen su lesión ocular aguda resuelta, lo agudo resuelto. Por lo tanto, el foco está propuesto modificar un poco el programa para ajustarlo a las necesidades que son particularmente vinculadas a la rehabilitación funcional y a la atención psicosocial, y la inserción, obviamente, incorporando también el trabajo con otros ministerios. En ese sentido, en recursos humanos estamos en el proceso de selección ya esta semana del psiquiatra para poder incorporarlo en forma exclusiva al programa. Nosotros, como bien se lo señalé previamente, estábamos dando una atención de psiquiatría desde el Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador, pero también algunos reclamos y algunas situaciones nos hicieron ver que debiera ser un psiquiatra con algunas competencias específicas que permitieran dar una respuesta más adecuada, como señalaron los usuarios, respecto al trauma asociado al hecho ocurrido. Desde ese punto de vista, entonces, tendremos 22 horas de psiquiatra. Incorporamos además una segunda psicóloga con 44 horas a contar de hace unas 2 semanas atrás, con 22 inicialmente, y va a asumir 22 horas más a partir del próximo lunes para poder dar cobertura a la atención psicológica, que en este nuevo modelo y en este enfoque lo que surge es la necesidad, además, como lo planteó en alguna de las presentaciones que hizo la señora Marta, que no ha habido un trabajo de talleres grupales, ni de manejo de duelo, ni de situaciones que debieran ser incorporadas en el trabajo con la comunidad, con la familia, y claramente la incorporación de una segunda psicóloga es solo con el ánimo de potenciar la posibilidad de tener más disponibilidad de horas para esta atención en crisis que es necesario tener en estos momentos. Por otra parte, también un poco dando respuesta a los requerimientos de las agrupaciones, incorporación de otra trabajadora social que nos va a permitir un poco trabajar en esta línea que decía la señora Marta, que es la necesidad imperiosa de poder hacer, por ejemplo, el trámite de las pensiones directamente a través de trabajo social, asociando y apoyando directamente al usuario sin tener que pasearse tanto por el ámbito burocrático que lo requiere. Y la incorporación de un oftalmólogo más, que también ya está trabajando hace un buen rato, que es exclusivo para los pacientes del programa, considerando que además nosotros tenemos a los super especialistas, me refiero a los subespecialistas del área de oftalmología, especialistas en retina, en córnea, etcétera, que están vinculados y que son parte del staff del Hospital Salvador y que obviamente están a disposición en el caso que sean requeridos por la derivación de este oftalmólogo, que es el oftalmólogo base del programa, y que nos va a permitir un poco también darle una continuidad a la atención y la necesidad de mantener a los pacientes en mejores condiciones desde el punto de vista del ojo o de los ojos que tienen pérdida de visión. Les hablé del espacio físico, la necesidad de buscar un espacio exclusivo en un hospital que
se ha ido hiperatrofiando respecto al uso de los espacios, convirtiendo espacios clínicos en residencias médicas, espacios clínicos en atención de pacientes graves. Por lo tanto, la necesidad de esta búsqueda se está concretando finalmente y podemos decir que aproximadamente en la quincena de junio podríamos contar ya con este espacio disponible para poder hacer una inauguración como corresponde del programa dentro de este espacio. Además, comentar que a través de la Subsecretaría de Redes hemos trabajado y hemos potenciado la estrategia de gestores de casos a nivel de los servicios de salud, lo que nos permite tener referencia directa con estos referentes en el traslado y en la contrarreferencia de los pacientes que requieren atenciones en otros ámbitos, como también señaló la agrupación. De más está decir que esto ha sido un trabajo permanente y continuo de colaboración intersectorial con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con quienes hemos mantenido vínculo y coordinación permanente, buscando entregar la mejor solución y los mejores aportes a nuestros usuarios, entendiendo además que existen algunas coordinaciones intersectoriales que iniciamos en algún periodo previo a la pandemia y que vamos a retomar, relacionados, por ejemplo, con el SENADIS y con algunas otras instituciones que pudieran apoyar. Y respecto al aumento de cobertura de salud mental, sin duda, se está ya definiendo desde el Ministerio de Salud también algunos convenios con otras instituciones de conversaciones que quedaron en algún momento iniciadas, que producto de la contingencia nacional obviamente estuvieron medias detenidas, pero que estamos retomando hasta porque la forma y la metodología de atención ha ido cambiando, y en este sentido el convenio con otras instituciones para otorgar salud mental está ya un poco más organizada y más definida para darle continuidad. Asimismo, como lo hemos hablado, la continuidad de la red asistencial con la tremenda red de apoyo que además contamos a través de los COSAM a lo largo de todo el país. Agradecemos. Sí, perdón. Falta una lámina, doctora, sí. Sí, terminando, solamente comentar que efectivamente el programa en pandemia tuvo una postergación de atenciones. Si ustedes ven en las estadísticas, hubo una baja durante los meses más agudos de la pandemia. Sin embargo, los aprendizajes fueron no solo para el ámbito médico, sino también en este programa, y las atenciones se fueron retomando de forma remota en algunos casos de las atenciones psicológicas y de servicio social, algunos acompañamientos médicos en el caso de lo que lo requiriera. Y ya a partir de fines de mayo y principios de junio empezaron a retomarse las actividades y se preparó un plan de recuperación, logrando retomar las actividades en forma mixta, presenciales y remotas. Eso es lo que tengo para informar el día de hoy, y obviamente tengo algunas respuestas, algunas inquietudes que manifestaron que podré responder cuando ustedes consideren que sea adecuado. Perfecto. Yo si quieren, agradecemos a la doctora Victoria Pinto. Yo daría una ronda de opinión a los diputados, diputadas presentes, y después, si quiere, puede responder, doctora, al conjunto de las inquietudes. Nosotros tomamos nota también de lo que nos planteó Marta, así que yo doy la palabra a los diputados y diputadas presentes o que están asistiendo en modo telemático. Diputada Fernández. Muchas gracias, presidente. Más bien, mi consulta va dirigida a propósito de las observaciones que me hizo cuando nos juntábamos con las organizaciones, con Marta, también con Felipe, a propósito de lo que han vivido. Me gustaría más bien saber qué medidas, está bien lo que se ha hecho, pero me gustaría saber qué medidas se van a tomar para subsanar las observaciones y las críticas que tienen acerca del funcionamiento del programa. Por ejemplo, la rotación. Es decir, es muy duro para una víctima cada vez que le cambian de especialista tener que volver a contar y vivir lo sucedido. Y eso estaba pasando, había cambio permanente. ¿Qué pasa, insisto, con regiones? Sabemos que la UTU, que está en El Salvador, tiene especialistas, pero ¿qué pasa muchas veces con los pacientes que tienen que venir de regiones? Incluso personas y víctimas que venían de regiones con sus familias les cambiaban las horas y habían obviamente gastado recursos en poder trasladarse, recursos que muchas veces no tienen. ¿Cómo se le garantiza la hora? Y ojalá tener la posibilidad de centralizar y no solamente ocurra esta atención en el Hospital Salvador, en la UTO. ¿Qué pasa con la UTO específicamente, donde muchas veces las víctimas, tal como me comentaban ese día de la reunión,
se encontraban con carabineros a propósito, y eso generaba una tensión. Entonces, ¿cuál es la garantía de protección de las víctimas a propósito de este programa, donde realmente se resguarde, pero además, como insisto, esta rotación que existe de atención de especialistas no ocurra? Creo que es muy importante aquello. Y a propósito de lo que hablamos, salud mental, que la posibilidad de tener atención también, que lo plantean muy claramente. Entonces, creo que es importante qué se ha hecho, pero me interesa saber cómo se va a subsanar o qué se está pensando para avanzar en atención de calidad e integral para las víctimas. Eso me interesa mucho. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y lo último, disculpe, Sí. a propósito de la víctima Gloria Moraga, respecto a su prótesis, yo encuentro dramático que se le exija a alguien devolver la prótesis, es de una violencia humana. Entonces me gustaría que se aclarara mucho ese caso, por favor. Gracias, diputada Fernández. Bueno, si no hay más preguntas, antes de dar la palabra para las respuestas, yo quiero hacer 3 proposiciones como acuerdo de la comisión. Lo primero es, aun cuando no es un organismo público, pero yo creo que podemos enviar un oficio, llamémoslo así, de buena voluntad, pero es un oficio dirigido al presidente del directorio del Banco Chile, Pablo Granifo, solicitando que se condone la deuda que mantiene con dicha institución Fabiola Campillay. Los motivos que ha expresado acá la dirigente de la organización me parecen de todo fundamento. Además, esto es un tema que está de amplia difusión pública. Es una solicitud, por supuesto que no tiene ninguna... ¿cómo se dice? Perdón, sí. Diputado Pérez, ¿le parece que termine de hacer 3 propuestas y le doy la palabra o antes? Haga la propuesta, presidente, después intervengo. Sí, perfecto. Pero yo creo que es un gesto que podría ayudar, dado que es una situación humana absolutamente entendible. Yo creo que todos hemos visto las condiciones de salud en que está Fabiola, su situación social. Ella era una trabajadora de la empresa Carosi, que era el principal ingreso y sustento familiar de su hogar, y que hoy día no es que no genere ingreso, genera, ¿cómo se dice?, costos de distinto tipo, y por lo tanto es obvio que ella hoy día tiene dificultades para hacer este pago de la deuda. En segundo lugar, enviar también un oficio al ministro de Salud por el caso de Gloria Moraga de Chillán, solicitando que se curse en forma perentoria el pago de la prótesis que hoy ella está ocupando y que se le ha solicitado desocupar, por decir de una forma elegante. Y en tercer lugar, un oficio a la directora de presupuesto, Cristina Torres, para que se asegure el financiamiento adecuado para las necesidades del programa. La directora acá nos ilustró de los recursos que están disponibles, pero es posible que surjan nuevas exigencias presupuestarias. Hay varios señalamientos que hizo Marta, y a mí me parece que el gobierno y la DIPRES deben tener una actitud colaborativa para allegar más recursos si ello fuera necesario. Yo propongo esos 3 oficios. No sé si hay acuerdo antes de dar la palabra. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado los 3 oficios. Y diputado Pérez, usted me pidió la palabra. Sí, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a las diputadas y diputados presentes, a la secretaría y a los invitados. La verdad las cosas es que al escuchar la presentación de la doctora Pinto, yo creo que nadie dijo nada, pero yo quiero valorar lo que se ha estado haciendo. Siempre van a haber excepciones, indudablemente que la misma doctora nos dejó claro que con el devenir, digamos, de la ejecución presupuestaria y de las necesidades de atención que tengan las víctimas de trauma ocular, se van a ir perfeccionando. Eso es lo que uno desprende de la presentación, pero también decir que ella tuvo la voluntad de aclarar al máximo, a partir de su presentación y también de las explicaciones, de cómo está funcionando esta unidad de trauma ocular para atender a estas personas. Alrededor de 300 y tantos pacientes, si mal no recuerdo los datos, es lo que esta unidad de trauma ocular está atendiendo en distintos grados, en sus distintas fases, en distintas instancias. Obviamente que los recursos humanos o a veces las atenciones accesorias que uno quisiera o pretendiera, digamos, tener, siempre van a existir, y por lo tanto el juicio no habría que hacerlo sobre la base de lo que a mí me gustaría respecto de lo que se está haciendo. Obviamente que todo es perfectible y es mejorable, así que yo, presidente, quiero
plantear y agradecer a la doctora Pinto por su presentación. Aclaró a muchos que no estamos muy vinculados a este tema, como la diputada por su intermedio Maya Fernández, que ella tiene una cercanía, no solo porque es su distrito, sino que también por el acercamiento que ha tenido con las agrupaciones de las personas con trauma ocular. Entonces, los que no estamos un poquito más alejados del tema, y somos miembros de la Comisión de Hacienda, yo creo que hay que también valorar la presentación que hizo la doctora, producto que es en ese centro asistencial donde se desarrollan estas prestaciones. Obviamente que siempre van a haber necesidades, indudablemente, y que van a necesitar más recursos, no solo financieros, sino que también humanos, indudablemente. Pero yo quería hacer esa acotación, presidente, y dejarlo también sentado en el acta. Gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Y vamos a pedir entonces, para cerrar el punto, que la doctora Victoria Pinto pueda, si quiere, responder algunas de las inquietudes que hayan quedado pendientes en el debate de la comisión. Lo agradezco, señor presidente. Me parece tremendamente valioso tener la posibilidad de dar algunas respuestas a algunas inquietudes. Respecto a la rotación funcionaria, solo mencionar que el programa se ha mantenido con el mismo equipo profesional desde octubre del año 2019, cuando empezaron a ser reclutados y a ser contratados. No hubo cambios en todo este periodo de tiempo. Excepcionalmente, en el mes de abril, lo que se notificó fue justamente a 2 tecnólogas médicas, de las cuales una ya llevaba 7 meses con licencia médica, por no tener condiciones aptas de salud para poder asistir al hospital producto del COVID, y eso significó que esta profesional tecnóloga médica no pudiera cumplir funciones presenciales con los usuarios del PIRO. Y la otra había tenido una evaluación desde el punto de vista técnico que requería tener una mayor formación en algunos ámbitos de rehabilitación. En una reunión que se sostuvo hace un tiempo atrás, justamente organizada por el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio, donde estaban las agrupaciones presentes, nos hicieron ver del gran error y del vínculo que se había generado con esta tecnóloga, con esta puntual, la que estaba asistiendo, y obviamente el jefe de oftalmología dio pie atrás con la decisión de que no continuara, con algunas condicionantes que están asociadas a que ella además pueda potenciar su desarrollo profesional y técnico para poder dar respuesta a los requerimientos de rehabilitación que tienen los pacientes. Esto me parece tremendamente valorable desde el punto de vista de ella, lo hemos conversado con el equipo PIRO, además están muy motivados a poder ir formándose, le hemos ofertado todas las capacitaciones que sean necesarias para que ella pueda ir adquiriendo más destreza, considerando que además todos nuestros profesionales que se incorporaron al inicio del programa en ese ámbito de rehabilitación era gente recién egresada, por lo tanto la experiencia obviamente se ha ido adquiriendo con el programa, pero además es necesario que adquieran otras destrezas y otras competencias que vamos a potenciar como hospital. Además, como bien señaló la señora Marta en la presentación, creemos tremendamente fundamental que en todo este proceso se incluya a las familias, no tan solo en el proceso de la terapia ocupacional, sino que además de la inserción laboral y además en el tema del acompañamiento, del soporte familiar, que es tan importante en estos casos de estos pacientes que han sufrido este tipo de lesiones. Respecto a las regiones, hemos también conversado largamente y con mucho detalle la necesidad de ir generando algunos polos de atención, lo que no ha sido descartado. Nosotros seguimos siendo el centro de referencia debido a la cantidad de casos que nosotros tenemos también en la región metropolitana, considerando que obviamente la instalación de un PIRO a nivel regional como tal, como estructura, pudiera dar respuesta a muy pocos pacientes si lo consideramos desde el punto de vista numérico. Eso ha significado que busquemos algunas alternativas de trabajo remoto y potenciado de esa manera para poder dar respuesta también a los pacientes de regiones, y obviamente también nos hemos ofertado a trabajar de modo remoto con profesionales y especialistas de la red para poder ir apoyando las gestiones de atención médica, psicológica, de tecnólogos, etcétera, que podamos apoyar. Como les mencioné, además estamos realizando ya también una propuesta de trabajo con talleres, con familias y con los grupos de las asociaciones para que podamos tener una mejor también
cabida desde el punto de vista de escuchar permanentemente más las necesidades de los usuarios. Se lo señalé además que no existe desde el punto de vista técnico evidencia científica que señale que las prótesis acrílicas no cumplen con el estándar de calidad, sabiendo además que tenemos a un especialista comprometido y permanentemente vinculado al programa, que además nos permite confeccionar prótesis en caso de pérdida, en caso de que no esté funcionando, en caso de desgastes, tenemos pacientes que se les han confeccionado hasta 3 prótesis porque no les gustó mucho el color, o cosas que tienen que ver con que efectivamente el paciente, como lo señaló la señora Marta, se tiene que ver resignificado y reidentificado con una nueva imagen. Y en eso nuestro protecista, que es un maxilofacial, un rehabilitador oral, ha buscado todas las opciones para dar respuesta a los usuarios que lo han requerido. Y por último, para finalizar, respecto al... por último, para finalizar, nuestro subdirector administrativo del Servicio de Salud va a referirse respecto a los traslados de regiones y ya la posibilidad de cómo estamos resolviendo hoy día la situación para poder también generar una instancia mucho más coordinada y más acotada para que los pacientes se sientan, además, protegidos en estos traslados que es tan importantes. Bueno, agradecemos a la doctora Victoria Pinto, Juan Pablo Bravo, también a Marta, a nombre de las agrupaciones de víctimas de trauma ocular. Vamos a dar por cerrado este punto de la tabla porque tenemos que pasar al siguiente, que otros invitados nos están esperando. Así que yo le pido al diputado Lorenzini que pueda presidir esta parte de la sesión. Antes de eso, presidente, considerando el tema urgente que tenemos mañana en la mañana, ya he postergado mi sesión de la Comisión de Evaluación de la Ley para la otra semana, para efecto de dejar más tranquilidad. Por lo tanto, podríamos, no sé, hacerlo de 11 a 2:30, tener más tranquilidad al respecto, presidente. Muy bien, partimos a las 11. Diputado Lorenzini, tome control de la comisión, por favor. Quisiera solo despedirme y agradecer... La diputada Maya Fernández se va a despedir, después haga chao así, diputada. Se van a ir nuestros invitados. Pensé que lo que venía era importante también, pero bueno, los vamos a liberar. No sé, y agradecemos, ¿no es cierto?, la presencia y el avance en un tema tan importante. Sí, estamos a disposición, diputado, para que cuando lo requiera, pero desde el punto de vista necesario, estamos a disposición para dar la información que se requiera cuando ustedes lo consideren. Muy amable, muchas gracias, y a ejecutar el presupuesto. Y bueno, luego cuando lo revisemos más adelante cómo vamos, veremos ahí si necesitamos más, echar una mano para tener algo más de plata. Diputado, disculpe, quisiera también despedirme. ¿Aló? Sí, me escucho, señora Marta. Diputado, bueno, quisiera también despedirme, agradecer el espacio y solo decir que lo único que me llamó mucho la atención de lo que plantea la doctora, que si fuera tan así como ella plantea, que está todo cubierto, la verdad que yo no le encuentro el sentido entonces de estar hoy día yo entregando un documento con todas las carencias que tiene este programa El Piro. Creo que en el papel es muy bonito, pero en la realidad carece de todo lo que ella planteó. Así que espero que hagan cumplimiento a lo que ella hizo lectura, porque la verdad de lo que hizo lectura del Piro, de eso hay muy poco, y es lamentable. Así que espero que las cosas cambien y sean distintas, que este espacio haya servido para no ser olvidados las víctimas de trauma ocular, que es un caso vergonzoso de violencia de Estado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marta, y más adelante quizás podemos volver a revisar el tema, cómo se está cumpliendo y evolucionando. Así que muchas damos gracias. por cerrado este tema, señora secretaria, y entonces vamos a suspender por 2 minutos para reiniciar la próxima parte de la sesión. Segundo tema, que es un tema que parece simple, pero no lo es. Son demasiados años, ¿no es cierto?, que se está buscando, y aquí tenemos este proyecto de ley que ingresó en Hacienda de mejorar, reformar todo el sistema de compras públicas, ¿no es cierto?, que afecta prácticamente a todas las instituciones del país, unas más, unos menos. Hemos estado entonces escuchamos las autoridades. Hoy día tenemos la visita
de don Eduardo Solar, que es director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, APIS, y también de la señora Paula Díaz, que es la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal. Y para la próxima semana tenemos la petición, que hoy día no pudo participar, también a don Ricardo Riesgo, que es el fiscal nacional económico, y también nos había pedido los trabajadores de Chile Compra, si no recuerdo mal, que también nos habían pedido. Entonces, vamos avanzando, escuchando los puntos de vista, y una vez que escuchemos a todos, porque en este tema hay que verlo con tranquilidad para poder aprobar, ¿sí? ¿Sí, diputado Hernández? ¿Diputado Pérez está pidiendo la palabra? Sí, presidente. Adelante, diputado Pérez, ahora que está sano, aproveche. Gracias, presidente. Siempre he estado sano. Estaba en cuarentena preventiva nomás de contacto estrecho, así que examen negativo. Oiga, mire, es lo siguiente, presidente, respecto a este proyecto. Yo creo que este es un proyecto de demasiada importancia por los impactos que tiene. No solamente desde el punto de vista de la probidad y el manejo de las compras públicas en todos los niveles, centralizados, descentralizados, etcétera, sino que, y el mecanismo, digamos, sino que también es importante por el hecho de que involucra, y aquí tenemos varios invitados, digamos, involucra a terceros, es decir, todo lo que son los proveedores de todos los... Vamos a partir revisando el micrófono del diputado Pérez como parte a donde lo compró, porque parece que no está actuando, Se le quedó pegado, diputado Pérez. Bueno, luego le damos de nuevo la palabra y vamos a partir, seamos elegantes, por la directora, señora Paula Díaz, y luego escuchamos a don Eduardo del Solar. Tiene la palabra, señora Paula Díaz. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Desde el Observatorio Fiscal queremos dar las gracias por la invitación. Quisiéramos compartir una pequeña presentación que hemos elaborado para hacer un pequeño resumen de nuestra participación en la definición, por un lado, y en la presentación de este proyecto con el cual hemos colaborado desde la sociedad civil, desde sus inicios con diferentes propuestas. En esta oportunidad me acompaña también, me presento ante el resto de los diputados y los invitados, soy la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, y en esta oportunidad me acompaña José Mora, quien es nuestro analista senior en materias de compra especialista y quien ha trabajado por más de 6 años en el desarrollo de visualizaciones, análisis de compras públicas con la ley actual. Perdón, vamos a partir revisando al revés. Ahí sí. Paula, si después nos pueden mandar, porque no tenemos en la exposición que usted va a dar, si nos la pueden enviar después, por favor. Ningún problema, señor presidente. Bueno, como les contaba, el Observatorio del Gasto Fiscal, para quienes no nos conocen, es una institución, somos una fundación sin fines de lucro, creada en el año 2016, con el objeto básicamente de desarrollar iniciativas, con el objeto de desarrollar iniciativas, que promuevan en el fondo la transferencia de información a la ciudadanía asociada al gasto público y promover con ello una mejor rendición de cuentas basada en las necesidades reales de las personas. Esta fundación ya lleva varios años trabajando y desde sus inicios hemos tratado de participar desde la sociedad civil como una bisagra entre la asimetría de información que existe entre el Estado, todo lo que se maneja, toda la información que maneja el Estado asociado al uso de los recursos públicos y la información que maneja, esa asimetría asociada a la información que efectivamente le llega al ciudadano, quien toma las decisiones a la hora de elegir diferentes, o sea, en procesos de elección, ya sea elecciones populares de autoridades o promoción de diferentes servicios, etcétera. Como bisagra, nosotros básicamente lo que hacemos es empoderar al ciudadano a través de desarrollos basados en datos, de datos abiertos que están disponibles en el sistema público, con ciertos estándares que a través de los años y el desarrollo que hemos tenido, hemos elevado y estamos trabajando a nivel de estándares internacionales establecidos
como los que establece el OCP, el Open Contracting Partnership, y otras instituciones internacionales que también ven aspectos de procurement o de compras públicas para trabajar con los datos que nosotros trabajamos pensando en ese estándar internacional, y en virtud de eso vamos levantando los datos públicos existentes y que estén abiertos. Con eso, entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar herramientas en un lenguaje amable para la ciudadanía, con el objeto de darle a conocer cómo se gastan los recursos públicos. Desde esa perspectiva también analizamos estos datos, reportamos los hallazgos que identificamos que son basados en ellos, y efectuamos recomendaciones en diferentes aristas, no solamente en aspectos de compras públicas, sino que también en el gasto, también tiene que ver en la ejecución del gasto, en la asignación del gasto, en el monitoreo presupuestario, todo lo que se asocia en el fondo al gasto público llevado a la gente. Y por último, también somos un aliado para las instituciones públicas en términos de contribuir en un mejoramiento de su gestión interna en el uso de estos recursos, porque creemos fehacientemente que a través de eso mejoramos tanto los datos con los cuales podemos trabajar y también fortalecemos las instituciones públicas para una rendición de cuentas que sea pertinente para el ciudadano. Por tanto, como mencionaba, desde el año 2016 hemos venido trabajando distintas iniciativas, muchas de las cuales, o muchas de las recomendaciones que han salido de estas iniciativas, como la que estamos mostrando ahora, están incorporadas, algunas de ellas, en este proyecto de ley. Y como la que aparece acá, que tiene que ver un poco con uno de los aspectos, que es conocer quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que proveen servicios y bienes al Estado, como uno de los puntos que creemos que es relevante no solo para los aspectos de transparencia de las compras, sino que como uno de los pilares también para lo que es el beneficial ownership, porque aspiramos a que efectivamente lleguemos a un estándar internacional en donde exista transparencia de los beneficiarios finales de las empresas de todo tipo, todas las personas jurídicas sean transparentadas, con el objeto de reducir la corrupción, lavado de dinero, entre otros, a través de esta transparencia. Como vemos acá, hemos trabajado con las diferentes modalidades de compra, hemos hecho análisis con las diferentes modalidades de compra que maneja actualmente la ley vigente, hacemos análisis sobre los tipos de gasto, la concentración del gasto, cómo se efectúa hoy en día, y en este sentido hemos hecho análisis, por ejemplo, en el que se está proyectando, en cómo se concentra el gasto de cierto tipo en el mes de diciembre, dadas las lógicas actuales que existen, tanto en términos de cómo están diseñados los sistemas de compra y la normativa asociada a aquello, como también cómo están diseñados los procedimientos al interior de las instituciones públicas que incentivan a este tipo de conductas que no necesariamente terminan siendo eficientes en la asignación y en el uso de los recursos públicos. Acá, por ejemplo, tenemos este es un ejemplo de las visualizaciones que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con datos que en términos generales las personas comunes y corrientes piensan que es una planilla de Excel que se presenta, sino más bien lo que hacemos es diseñar visualizaciones que de una manera amigable presenten conclusiones y le permitan a las mismas personas que las ven sacar sus propias conclusiones en base a estos datos con un estándar internacional que es al que nosotros llevamos. Acá, por ejemplo, se ve la concentración de tratos directos por diferentes tipos de proveedores y son análisis que hemos desarrollado. En lo que compete particularmente a este proyecto de ley, señor presidente y diputados presentes, acá hay dos informes o dos insumos, iniciativas de las cuales hemos participado activamente. Este proyecto de ley considera aquella consulta pública que efectuó Chile Compra y el Ministerio de Hacienda para hacer este proyecto de ley, el mensaje, de la cual nosotros formamos parte y se entregaron un montón de recomendaciones asociadas. Una de esas proviene del detalle de las propuestas de la Agenda contra la Impunidad que desarrollamos en coordinación con Espacio Público y Chile Transparente, y ahí hemos destacado aquella que releva en el fondo la necesidad de tener beneficiarios finales de proveedores de mercado público. Y por otro lado, y así como esa, hay otras también que se recogen que tienen que ver también con llevar a sede penal algunas de las faltas o subir a características, a tipología de delito algunas de las conductas que hoy en día no la tienen y que también está recogida en este proyecto de ley.
Por otro lado, está acá también que complementa de alguna manera todo lo que tiene que ver con la agenda de transparencia y de probidad sobre este gasto, el informe que elaboró y lanzó en enero de este año, posterior a prácticamente un año y medio de trabajo, la Comisión de Gasto Público, que fue presidida por nuestra fundadora, y en donde se presentan un montón de recomendaciones también que deben ser tenidas a la vista cuando estamos trabajando una modificación de ley que también está tratando de abordar aspectos no solo de compras públicas, sino que también de transparencia y probidad. Por tanto, los dejo invitados a todos quienes estaban presentes el día de hoy a revisar ese informe, y estamos llanos también nosotros a poder proporcionárselo en el caso de que así ustedes lo quieran o si hay consultas al respecto. En ese mismo marco, hemos desarrollado en el mes de enero de este año una nueva plataforma en donde hacemos un monitoreo, en el fondo ponemos a disposición de la ciudadanía y los servicios públicos una plataforma en donde ellos pueden monitorear los riesgos asociados a las compras públicas, ya sea por método por mecanismo de compra, por un lado, o por transacción, por instituciones, y que en el fondo tiene por objetivo monitorear la competencia y la transparencia de los riesgos asociados a las transacciones efectuadas. Esto tiene una actualización trimestral y actualmente está disponible en nuestro sitio web, y que es de acceso público para las instituciones del Estado, quienes han recibido de muy buena manera esta herramienta, entre otras que hemos lanzado, y han hecho uso de ellas con una retroalimentación al respecto muy positiva. Todo esto es en el marco, como otros ejemplos más acá, hemos desarrollado durante los 6 años que este observatorio ha trabajado diferentes informes, análisis, visualizaciones, columnas, incidencia, que va asociada a cómo se gasta y cómo se compra en el Estado de Chile. Por tanto, simplemente esto es para graficar un poco que los comentarios que va a presentar José tienen que ver un poco con la experiencia de trabajar con los datos públicos y los datos que hoy en día están disponibles para hacer un análisis y rendiciones de cuenta que nos llevan a formular recomendaciones como las que ya han sido incorporadas en este proyecto de ley, pero otras que también vamos a pasar a mencionar a continuación. Gracias, señor presidente. José, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. De nuevo, si nos puede enviar copia de toda la presentación, que está muy interesante. Y quien más entendió ahí fue nuestro colega don Cosme Mellado, porque él, como exalcalde, sabe bien de todos estos procesos. Vamos a irnos con don Eduardo para que nos dé su director. Señor presidente. Perdón. Señor presidente. Sí. Por su intermedio nos queda un poquitito, porque aquí vienen las recomendaciones. José va a presentar, nuestro analista, va a presentar las recomendaciones sobre el proyecto de ley en específico. Es que yo justamente adré, no es que... perdón. Adré quise escuchar a don Eduardo para después ver cómo enfrentamos lo que él nos opina con las recomendaciones. Perfecto. Así que, don Eduardo, es su oportunidad y luego veremos las recomendaciones como vienen. Bueno, gracias, presidente, por la oportunidad. Por su intermedio, saludar a las honorables diputadas y diputados. Desde la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud No Farmacéutica, APIS, y como miembro de la Convergencia de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, celebramos primero esta instancia, esta invitación al Parlamento de Chile, donde se expresa la democracia y donde pretendemos ser escuchados, ya que durante el desarrollo del proyecto sinceramente no fuimos muy escuchados. Entonces celebramos esta instancia y exponemos sobre el proyecto de ley de modernización de compras públicas de la ley 19.886. Y si nos vamos en lo que se funda este proyecto, de acuerdo a la presentación del proyecto, tiene 3 pilares bastante claros. Uno, en la baja participación de los oferentes. Dice ahí, el 56% solo participan 2 o menos oferentes. El segundo,
ausencia de criterios claros para la elección de los proveedores en convenio marco. El 11 a 37% del total de las compras no se adquiere la más económica. Y luego el tercer punto dice 58% de los tratos directos no son adecuadamente justificados. Como verá, entonces podemos analizar, señor presidente, lamentablemente no me dio el tiempo, me invitaron a esta reunión al mediodía, así que no pude preparar un PowerPoint, pero le voy a ir diciendo cómo lo vemos. ¿Por qué baja participación en los oferentes? Entonces nosotros decimos, uno de los ingredientes para esta baja participación, porque son las boletas de garantías de alto costo, uno. Para lo cual proponemos que en este punto eliminar la boleta de garantía de seriedad de la oferta, porque la verdad no se justifica. Nosotros tenemos como proveedores de la salud entregados en marzo del 2020 ventiladores mecánicos, y la verdad que hay algunos contratos que no han salido porque todavía no está la boleta de seriedad de la oferta. Entonces, ¿qué más seriedad de la oferta tener un año entregado el equipo? O sea, yo digo, y presentar una boleta de seriedad de la oferta encarece el costo. Luego, las boletas de garantía de fiel cumplimiento son boletas extremadamente altas en algunos casos, por lo tanto, inhiben a algunas pymes a poder participar del proceso de licitaciones de compras públicas. Entonces proponemos que esas boletas deberán estar entre el 3 y el 5% de los montos máximos. También decimos, hay que evitar las concentraciones, las altas concentraciones de productos en las licitaciones. Vale decir, esas tremendas compras para comprar por 10 hospitales o todos los hospitales juntos, permitiendo la competencia en las empresas de menor tamaño. Y otro punto que también es de inhibición es prohibir a las empresas del Estado que incumplen los plazos de pago, multar y sancionar a los proveedores por atraso en las demoras de las entregas. Esas cosas inhiben y hacen que haya una baja participación de oferentes. Luego, en ausencia de criterios claros para la elección de proveedores de convenios marcos. Nosotros creemos que los convenios marcos es la herramienta perfecta para el buen funcionamiento del mercado público, para tener igualdad y equidad y desarrollarse y darle oportunidad a las empresas de menor tamaño. Porque voy a explicar algunas razones más adelante. Decimos, terminar con las adjudicaciones de las empresas de papel y multirut. El convenio marco ha tenido graves problemas porque en su momento se adjudicaron empresas que no existían, que luego fueron vendidas a gente que las compró para entrar al convenio. Y los multirut, hay empresas que tienen 6, 7, se da mucho en el tema de Cenabas, sobre todo con multirut. Terminar con eso. Ser requisito la antigüedad y la certificación que avalen la idoneidad de los oferentes. Ver la historia de cumplimiento en las negociaciones con el Estado expresado en un puntaje. Es tan bueno el convenio marco que yo les puedo decir que el 84% de las compras de convenio marco de dispositivos médicos han sido empresas de menor tamaño. Hoy día ese convenio marco se quiere jibarizar y se quiere achicar. Ya se sacó el convenio marco de mobiliario clínico, se sacó el convenio marco que era muy beneficioso, y hoy día en el nuevo convenio marco, en las bases, se está hablando de sacar el de órtesis, prótesis, etcétera. Hay varios productos que ya no están. Entonces, yo creo que lejos de eliminar o bajar productos de los convenios marcos, hay que fortalecerlos fuertemente. Luego, los tratos directos. La verdad es que los tratos directos son una vergüenza. Existiendo estas modalidades, nosotros creemos que los tratos directos se deben considerar solamente ante emergencia y muy justificados. No deben ser una herramienta sustitutiva para saltar el convenio marco como se hace normalmente. Hoy día grandes transnacionales van por
participan en convenio marco, pero venden a través de trato directo. Trato directo yo creo que es discriminatorio, es un mal producto. ¿Ah? Y estos se prestan para demasiado abuso. Y son negociaciones muy difíciles de explicar, tratos directos. Finalmente, este proyecto incorpora una novedad no tan novedosa, porque ya se participó con ella en la Cenabás, que es la famosa subasta a la inversa. Esta subasta a la inversa probablemente en compras de carne, combustible y otros puede dar resultados, pero la verdad que en otros productos que no son commodity, la subasta a la inversa es una verdadera vergüenza y de pésimos resultados. La Cenabás se llenó la bodega de Lourdes de productos que después tuvieron que botar de mala calidad y se prestó para que las grandes empresas barrieran con las empresas más pequeñas. Por lo tanto, creemos que hay que tener mucho cuidado en la ley, no debiera venir lo de la subasta a la inversa, porque además es inmoral. Es inmoral abrir una licitación delante del oferente que se gana la licitación y luego rematar hacia abajo. Ahí la verdad que eso quita todo derecho, digamos, de la igualdad. Y además va a baja calidad, si al final bajar tanto los precios tiene un problema de calidad, y la Cenabás puede dar testimonio. Esto de la subasta a la inversa en Cenabás, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se eliminó y funcionó no mucho tiempo, pero se eliminó. Por otra parte, nos parece que este tipo de subasta profundiza mucho la desigualdad entre los grandes y los chicos, dejando totalmente afuera a las empresas de menor tamaño. Por último, señor presidente, si esta modernización de compras públicas busca más participación, se debe tener en cuenta lo expresado de fortalecer los convenios marcos. Si queremos más participación de las pymes, se deben fortalecer los convenios marcos, y que estos deben garantizar un trabajo más igualitario, permitiendo competir en todo el país con bajo costo de venta. Los convenios marcos permiten a las empresas de menor tamaño poder prescindir de una red de vendedores que solamente lo pueden tener las grandes transnacionales y las grandes empresas para recorrer. Este es un país larguísimo, en la cual tener un vendedor para visitar los hospitales de Aysén, el hospital en Punta Arenas, Puerto Montt, eso tiene un costo alto y al final eso alguien lo paga. Los convenios marcos ahorran esto porque ya el catálogo está ahí y no hay que hacer esa labor de venta. Por lo tanto, esa es la razón para profundizar en el tema de los convenios marcos más que eliminarlos. Es lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias por permitirnos presentar, en nuestra opinión, en tiempos en que se escucha poco. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo del Solar. Ahí el diputado Pérez, que aspira a ser alcalde algún día, también está muy atento, pero ahora viene la respuesta de don José Mora, que nos va a hacer las propuestas, y a lo mejor ahí está un poco la respuesta. Así que, don José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los partícipes de la sesión. No sé si se ve en pantalla la presentación. ¿Se está viendo? ¿Alguien me pudiera confirmar? Sí, ahí se ve, se está viendo bien. Perfecto. Bueno, en relación a las modificaciones a este proyecto de ley, a la ley 19.886, nosotros lo estamos viendo siempre desde el punto de vista de la transparencia y de la probidad en el uso de los recursos públicos de forma eficiente, que permitan cumplir con los objetivos de cada uno del gasto. Nosotros lo abordamos esto, como dijo Paula en un principio, en la consulta pública que hizo el Ministerio de Hacienda, en la cual se mostraron cuáles eran los puntos que se iban a abordar en la reforma,
e hicimos una cantidad importante de sugerencias. Dado el tiempo que tenemos ahora, solo hice una selección de los puntos que consideramos más relevantes de destacar. En general, creemos que es importante definir estrictamente los servicios que utilizarán de manera obligatoria la plataforma, y para los voluntarios exigir un estándar de interoperabilidad que permita informar todas sus compras, ya que lo importante de las plataformas o sistemas de información es que contengan toda la información. Hoy día, gran parte de las estadísticas que se hacen a partir de la plataforma de mercado público adolecen de no tener las compras completas de toda la administración del Estado, porque hay parte de esa administración que no está dentro de la plataforma mercado público. Y esto obviamente genera sesgo en los análisis. Luego, el registro de proveedores debe mantenerse actualizado. Es necesario establecer obligaciones relacionadas con la actualización de información sobre beneficiarios finales, la cual a nuestro juicio debiera ser realizada al mismo tiempo en que se hagan las modificaciones societarias. Esto con la finalidad de mantener actualizada la plataforma y evitar cualquier tipo de conflictos de interés a la hora de hacer la adjudicación, especialmente en las licitaciones y trato directo. Es importante que se establezca de manera obligatoria que cada persona que opera en la plataforma haya pasado por un adecuado proceso de capacitación, especialmente en temas relacionados a la clasificación de productos establecido por la Dirección de Contratación y Compras Públicas. Hoy día la plataforma adolece de un problema de calidad de datos. Cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, los precios de los medicamentos, nos encontramos con un sinnúmero de formas de denominar un determinado producto, ya sea por el principio activo, por la marca, por la cantidad de miligramos que tiene el producto. Entonces hace difícil poder hacer un análisis de precios de este tipo de cosas, y eso tiene que ver muchas veces con que las personas que están utilizando la plataforma no tienen la capacitación suficiente para poder hacer un buen uso y un buen registro de la información. Lo siguiente es que es necesario establecer de manera explícita las sanciones que se aplicarán a quienes incumplan la normativa, especialmente relacionados con el punto de el registro de la información, ya sea por parte de los compradores, pero también por parte de los proveedores. Algo que no está en la reforma y que resulta muy relevante para una adecuada utilización de la plataforma de mercado público es la obligación de que por cada proceso de compra o por cada renegociación o por cada incluso aumentos de contrato o ejecuciones incluso de opciones de compra, se debe emitir una orden de compra, ya que este documento, la orden de compra, es el principal documento de análisis con el cual se generan estadísticas a partir de la plataforma. Hoy día nos encontramos con que hay una serie de licitaciones públicas que nunca han emitido una orden de compra y que por lo tanto no están dentro de las estadísticas y análisis que se realizan de manera habitual. El siguiente punto corresponde a la clasificación de productos a cargo de la Dirección de Compras Públicas. Esta deberá permitir un adecuado registro de productos. Actualmente la plataforma de mercado público utiliza la clasificación de la ONU, la cual a juicio nuestro es deficiente, especialmente en el rubro de medicamentos, donde, como decía anteriormente, nos encontramos con principios activos que son muy genéricos, o con que hay principios activos que son innovadores y que finalmente no están dentro de la clasificación ONU, y estas compras terminan aglomeradas en clasificaciones que no corresponden, y que por lo tanto cuando uno quiere hacer análisis de la información termina nuevamente con mucho ruido en estos detalles. Respecto a los tratos directos, tal como mencionaba don Eduardo, es necesario revisar las causales asociadas a estos tratos directos y establecer de manera estricta cuáles son las condiciones que deben cumplirse para poder hacer uso de cada una, estableciendo parámetros objetivos que permitan verificar si su uso fue adecuado, y que este uso y estos parámetros o documentación que respalda la decisión sea pública y transparente para poder hacer una trazabilidad de la decisión. Finalmente, hay un tema que no está tampoco dentro del proyecto de ley, que tiene que ver con la regulación especial para los comités de farmacia. Actualmente la decisión de compra está asentada en el Ministerio de Salud y posteriormente en los distintos comités de farmacia.
lamentablemente la decisión respecto a qué medicamento usar para tratar una enfermedad es un proceso bastante poco transparente, tiene transparencia bastante mínima de cómo se eligen las personas que están dentro de esos comités, cómo, en base a qué hicieron la decisión. Muchas veces no hay estudios de econofarmacia que permitan sustentar una decisión por sobre otra. Vamos a la siguiente, Paula. Eso era en términos generales. Ahora, abordando cómo cada uno de esos puntos se encuadra dentro de del proyecto de ley y en las modificaciones propuestas, en el punto 1.1 tenemos que se aborda la ampliación de los organismos afecto a la ley 19.886. Consideramos que esta propuesta de modificación es de suma importancia y que esta ampliación se lleve a cabo con la finalidad de tener un sistema de compra integrado, como mencionaba anteriormente, puesto que es importante tener toda la información de compras en una sola plataforma. Asimismo, en el punto 1.2 tenemos la ampliación de actos sometidos a la ley 19.886. En este punto se hace alusión a la incorporación de todos los actos relacionados con concesión y ejecución de obra dentro de la plataforma de compras públicas. Esto es un punto importantísimo, ya que actualmente no todas las obras y no todas las concesiones pasan por la plataforma de mercado público. Y la verdad, este tipo de contratos son de una cuantía considerable, es decir, hay una gran parte de los recursos que se adquieren a través del Estado, ya sea para bienes y servicios o para inversión en este caso, que no están pasando por la plataforma y que no son parte de los análisis que se hacen con esta información. Respecto al 1.3, la modificación de los requisitos para contratar con el Estado, esta obligación podría generar una barrera de entrada en la competencia de mercado respecto al mercado público, porque ya siempre el tener que estar obligado a estar dentro de un registro va a generar alguna dificultad. Con eso estamos, la verdad es que en duda, pero creemos que es necesario que exista este registro y que se fortalezca este registro, porque uno de los puntos importantes relacionados con los problemas en las compras públicas tiene que ver con los conflictos de interés. Por lo tanto, se requiere conocer con quién se está contratando para poder establecer después vínculos entre el comprador y el proveedor y descartar cualquier tipo de conflicto. Bueno, siguiente punto, en la 1.4, en las modificaciones a los procedimientos de contratación. Sobre estos nuevos procedimientos de compra, la verdad es que sentimos que hay muy poca información disponible. Estuvimos revisando toda la documentación asociada a esta reforma, a este proyecto de ley, y no encontramos que existiera suficiente información respecto a cada una de estas 4 nuevas modalidades que se sugieren, ni tampoco respecto a cómo se van a implementar. Por lo tanto, hacer una opinión respecto a eso nos parece un poco aventurado, sin saber cómo van a lograr que esto se conjugue con que dentro del proyecto de ley la licitación pública es la principal modalidad de compra, sigue siendo la principal modalidad de compra. Entonces, ¿cómo vendrían a complementarse eso? Creo que hay falta información y un análisis importante que sea transparente. Respecto al punto 1.6 de regulación de las causales de aplicación de los procedimientos de contratación, creo que en este punto es importante poner el énfasis en los controles. Como decía, el tema de los tratos directos y su uso adolecen de un control estricto que permita, antes de que, o sea, una vez que ocurra, inmediatamente conocer si se ajustó o no a derecho su contratación y, por lo tanto, si existe la documentación necesaria que sustente esa decisión. Respecto al perfeccionamiento del registro de proveedores, en este punto reforzamos la necesidad de contar con un registro único en el que todos los beneficiarios finales existan, y no solo aquellos que proveen al Estado, sino que sea de manera transversal.
Respecto al 1.13, perfeccionamiento del sistema de información de compra y contrataciones de la administración de los organismos públicos. Creemos que además de la reforma que se está proponiendo, que tiene que ver con incorporar la gestión de la ejecución del contrato en el sistema, que valoramos tremendamente porque creemos que es un avance, ya que actualmente nos quedamos con información respecto a una licitación pública, por ejemplo, hasta la adjudicación, y todo lo que ocurre posteriormente no queda registro en ningún sistema, y eso, como sabemos, implica que no sabemos o no tenemos conocimiento respecto a posibles irregularidades que podrían ocurrir después de la adjudicación. Creemos que es importante también avanzar en este punto en aspectos tecnológicos de la plataforma de mercado público que permitan hacer control de procesos de manera automática, en el cual si se detectan desviaciones dentro del mercado público, automáticamente se generen acciones a partir de estas anomalías. Y finalmente, garantizar el acceso a la información entregada por el sistema de información. Respecto a este tema, estamos muy de acuerdo en la necesidad de ejecutar acciones a partir del ingreso de información errónea, como lo mencionábamos en un principio, en particular una infracción administrativa para aquellos funcionarios que generen falta de datos o de datos erróneos, dado que lo anterior influye en que la calidad de la información no sea la adecuada y por lo tanto la utilidad de esta información tampoco sea la esperada. Y en ese sentido invitamos a la Dirección de Compras Públicas a avanzar en estándares internacionales como el OCDS, impulsado por la Open Contracting Partnership. Presidente, eso serían nuestras recomendaciones respecto a la modificación de la Ley de Compras Públicas. Muchas gracias, José Mora, y igual a don Eduardo, que está por ahí también, que entiendo que tuvo un poco que improvisar por la premura, pero si luego nos pudiera mandar algo por escrito sería bueno tenerlo también. Vamos a tener paso hasta la otra semana porque tenemos más invitados, pero sería bueno tener algo por escrito si es viable. Yo se lo envío, presidente. Y no, y hay que decirle ahí a la señora Paula ahí también que se comprometió a enviarnos copias de ambas exposiciones porque es bastante denso, entonces para dejarlo breve, diputado Leopoldo, porque la verdad es que primero la idea es escuchar a todos los actores que nos faltan y después entrar al debate, pero tiene que desgraciadamente tuvo un problema con internet y quería complementar la solicitud que le estaba haciendo la comisión, dada la relevancia de este proyecto, como antes que se me cortara la comunicación, el hecho de solicitarle un cronograma y que ojalá, dado que esto tengo entendido con urgencia simple, sea al menos programado una vez a la semana en las sesiones ordinarias de esta comisión, presidente, que estuviéramos ir tratando este tema, porque no es un tema muy fácil y tampoco va a ser de una tramitación muy rápida, dada la complejidad que reviste. Por lo tanto, quisiera pedirle por su intermedio a la comisión de ver la posibilidad de establecer un cronograma y que al menos una vez en la semana, en las sesiones ordinarias, esté considerado este proyecto. Y ver la posibilidad de que invitar a la directora de Chile Compra para la próxima sesión, no sé si estará invitada, y a la Fiscalía Nacional Económica. Gracias, presidente. Sí, colega Leopoldo Pérez, eso es lo que estamos viendo. Lo que pasa que entre medio, por eso vamos a tener sesión mañana a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Y después sesión de sala en la tarde para votar. Tenemos el proyecto, ¿no es cierto?, del reajuste, tenemos el proyecto de los 200. Hay varios proyectos inmediatos que son a la ciudadanía, entonces ahí vamos a ir compatibilizando, pero la próxima semana en algún minuto vamos a dedicar, ¿no es cierto?, ya con quien usted dice, fiscal, y seguir avanzando. Así que eso lo tenemos considerado. Agradecer entonces a nuestros invitados, ¿no es cierto?, por supuesto, por el detalle, y luego tendremos copias, señores parlamentarios, de aquello, y despedir, ¿no es cierto?, a nuestro alcalde, exalcalde, don señor Mellado, al futuro alcalde, señor Leopoldo Pérez, a la futura senadora, nuestra querida amiga Cid, en fin, a todos los que han participado, está el diputado Chirin por acá también, y seguiremos mañana a las 11 de la mañana, entonces, viendo los temas. Muchas gracias, habiéndose cumplido la misión, se levanta la sesión. Gracias, presidente.